Bueno, bienvenidos a esta charla de biodecodificación abierta a la comunidad. La idea, bueno, es que tenemos personas que seguramente quieren tomar la formación que empieza este sábado y otros es su primer acercamiento. Y bueno, también veo alumnos que han tomado la formación, que han terminado su formación, como por ejemplo Alejandra, la Bolea, está Mercedes también, Alessandro Val, ellas ya son biodecodificadoras, así que bueno, hace poquito terminaron, así que son colegas. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Carolina, algunos me conocen, André Donami ahí también te veo, Sofi Russo, de la camada que terminaron hace poquito. Eh, bueno, les cuento un poquito sobre mí, como siempre digo, algunos me conocen, otros no, entonces está bueno saber un poco mi recorrido, ¿no? Para que sepan, bueno, todo lo que he hecho antes que me ha llevado hoy en día a la vida de codificación, ¿sí? Bueno, estoy en la carrera médica en la Universidad de Buenos Aires, veterinaria, después hice también formaciones extracurriculares en homeopatía, metí también la medicina antroposófica, que bueno, me parece muy interesante, y en esta formación nueva que va a empezar vamos a agregar lo que tiene que ver con las percepciones y la neurociencia de la antroposofía. Eso es algo nuevo y es un módulo que se agrega en esta formación, porque las formaciones anteriores tenían, la primera vez que nosotros hicimos la formación de biodecodificación en el centro, constaba de 5 módulos. Después se extendió a 10 y hoy actualmente tenemos 14, ¿sí? Que es la formación nueva que empieza este sábado, el 21, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito, además, yo estudié con Marian Costa, que ella fue mi maestra durante mucho tiempo, todo lo que es psicogenealogía, ¿sí? Hay una especialidad que por ahí en Argentina, para los que están en Argentina no es muy conocida, que es alborista, pero en Europa sí, que son personas que se dedican a hacer el estudio psicogenealógico, qué significa eso, ven qué situaciones las personas en su vida tienen como bloqueos, ¿no? Todos creo que los que estamos acá podemos decir que bueno, que hay algo en la vida que por ahí no fluye tanto, ¿no? Algunos será tema pareja, otros será tema materialización, encontrar un trabajo que nos valoren, que nos remuneren bien, ¿sí? Bueno, y esos temas se pueden abordar el estudio psicogenealógico y ver si hay un correlato en el árbol, ¿sí? Por eso esta formación y la mirada que tenemos de la biodecodificación hoy, en la mayoría también de lugares, porque si bien la biodecodificación se planteó desde Hammer, hoy estudiar biodecodificación sin saber nada de psicogenealogía es inviable, porque hoy estamos hablando que hay enfermedades que son sistémicas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando viene una mujer, hoy vamos a ver, por ejemplo, endometriosis, entre una de las enfermedades que elegí para contarles, ¿sí? Con endometriosis, con fibromas o con miomas uterinos, ¿no? Algo muy común en las mujeres cuando nos hacemos los chequeos anuales, vamos a ver un correlato en el sistema familiar, que pasaron determinadas cuestiones, entonces si bien miramos el conflicto desde el individuo, que es la persona que viene a consulta, ¿sí? También lo vamos a abordar desde esta mirada sistémica, ¿sí? Y para eso tenemos que conocer el sistema familiar de la persona que viene a consulta. Entonces, por eso arrancamos en la formación con psicogenealogía, ese primer módulo, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a reconocer patrones que están muy bien identificados, ¿sí? Ann vamos a tomar también a Jodorowsky, a Marian Costa, ellos hicieron un trabajo muy increíble y haciendo un corte, algunos especialistas en psicogenealogía toman 3 generaciones, o sea, hasta abuelos, y otros hasta bisabuelos, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo, si hay información y si se puede, haciendo un corte en 4 generaciones. Y muchas veces vemos estos patrones de repetición que se van dando, ¿sí? De generación en generación, y como les contaba, estas situaciones por ahí que vemos como bloqueos podemos encontrar un correlato, ¿sí? En el sistema familiar de la persona, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que no quede todo desde el marco teórico, ¿sí? Cuando vemos que hay personas que pierden bienes, se compran una casa y lo pierden, o compran terreno y los estafan, ¿sí? Y compran un auto y no lo pueden pagar y lo tienen que vender. Cuando vamos al sistema familiar, hay algo que se llama deuda, ¿sí? Que se habla mucho en lo que es psicogenealogía. Y lo que vemos es que en generaciones anteriores pasaron cosas como
pérdida de bienes, estafas, entonces hay patrones de repetición, que nosotros esos patrones los llamamos repetición simple y pura, o a veces que alguien, ¿sí? Se quedó con algo que no correspondía, ¿no? En alguna generación, más arriba, ¿sí? Por ejemplo, típico ejemplo que suelo ver, personas que han tenido fábricas o lugares, ¿no? Que contrataban muchas personas, se declaran en quiebra, hacen trabajar a los empleados hasta último momento y sabiendo, ¿no? Que se iban a declarar en quiebra, no les iban a indemnizar y después las generaciones venideras vemos que pierden bienes, por ejemplo. Eso es típico. O hijos extramatrimoniales que no heredan, ¿sí? Porque no tienen el apellido, pero que también ocupan un lugar en el sistema familiar, ¿sí? Por más que el padre no le haya dado el apellido o no lo haya criado. Y entonces hay otros hijos que heredan y después esos hijos terminan también perdiendo, ¿sí? Esos bienes, ¿sí? Se llama deuda y compensación en los sistemas familiares. Entonces, bueno, podemos abordar desde ese tema hasta todo tema que ustedes hoy, por ejemplo, estén pensando, ¿no? En lo que les contaba, esto de, bueno, ¿qué pasa cuando hay algo que no me sale, que no fluye? Bueno, si vamos al tema pareja, lo que vamos a mirar son las parejas en el sistema familiar. Principalmente vamos a empezar por la pareja de nuestros padres, ¿sí? Y bueno, y con respecto a que algunos están haciendo la pregunta, ¿qué pasa con las personas adoptadas? Porque las personas adoptadas no las crían sus padres biológicos, sino sus padres adoptivos, ¿sí? Y bueno, hay un trabajo muy interesante hoy en día, como ustedes saben, se está hablando mucho de epigenética, por eso he decidido y hemos decidido en el centro de formación incorporar epigenética a esta formación nueva que tenemos, porque la verdad que epigenética es un tema que darle mucha importancia. Y lo que vemos es, y lo que veían, ¿no? Anschussenberger, Jodorowsky, es que respondían al árbol biológico. O sea, cuando había un patrón, ¿sí? Por más que no, esas personas no conocieron a sus padres, eh, siempre respondían al árbol biológico. Pero los últimos estudios, y sobre todo Bruce Lipton, que él es biólogo molecular, hace muy poquito estuvo en la Argentina, yo tuve el placer de estar en su charla y en su masterclass, porque en realidad fue una masterclass, y él mostró varios casos en los cuales los hijos adoptivos respondían al árbol, el que nosotros llamamos, que los adoptan, se llama árbol educativo en psicogenealogía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una hija que había sido adoptada por un matrimonio repetía la enfermedad, ¿sí? De su madre no biológica hacia una adoptiva. Bueno, eso es lo que puedo ver de eso y lo que más hoy eh, hay consenso es que cuando hay pertenencia en la persona que es adoptado, o sea, cuando el sistema familiar realmente lo toma, ¿no? Como parte, porque muchas veces las personas adoptan, pero el comportamiento en los sistemas familiares y las adopciones hay que analizarlo, ¿sí? Porque una cosa es que los padres quieran adoptar ese niño, por ejemplo, o niña, y otra cosa es que todo el sistema familiar lo acepte, ¿sí? Muchas veces los abuelos, por ejemplo, si hay hijos que son biológicos, hacen como diferencia, ¿sí? Entonces eso no sería lo que se llama pertenencia. Entonces, lo que sí se vio es que responde. Igual, de todas maneras, creo que los estudios, si es un desafío para la epigenética, tendríamos que tener datos para realmente poder decir que esto es así del árbol biológico de esa persona, porque por ahí también puede ser que coincida la misma enfermedad, también la podría tener su madre biológica, además de su madre adoptiva, ¿sí? Pero bueno, lo importante y lo que vemos y lo que vamos a tomar desde la bio es que el entorno es muy importante, ¿sí? El entorno que nosotros tenemos y que todo lo que nos sucede a nivel físico, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedades, tiene que ver con que la manera de poder sobrevivir a ese entorno y adaptarnos, ¿sí? Por eso nosotros no hablamos de enfermedades, hablamos de activación de un programa que se llama Programa Psicobiológico de Supervivencia, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy en esta charla es que esto también pasa en la naturaleza. Por eso cuando el doctor Hammer, ¿no? Que es el padre de la biodecodificación, habló justamente de estas leyes biológicas que para los que vayan a tomar la formación son leyes que también se dan en el mundo animal, ¿sí? Son leyes filogenéticas, arcaicas, entendidas en términos de evolución de especies. Nosotros estamos acá en este planeta y los que estamos conectados porque pudimos adaptarnos al planeta, justamente al entorno, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de la historia un montón de especies que han desaparecido, ¿sí? Y esto tiene que ver con que se extinguieron porque no pudieron adaptarse al entorno, ¿sí?
por ahora estamos pudiendo, vamos a ver, porque con lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, me parece que va a llegar un momento que va a ser bastante hostil vivir en el planeta Tierra, si seguimos así, ¿sí? Pero bueno, por ahora, las especies, no solo el ser humano, sino el resto de especies que conviven con nosotros, pueden convivir porque justamente pudieron adaptarse al entorno, ¿sí? Entonces, para la biodecodificación, la enfermedad, ¿sí? No es algo malo, es parte de lo que me permite seguir viviendo. Por eso van a haber libros que yo siempre digo, parece, ¿qué le pasa a esta gente que escribe estos libros, ¿no? Bienvenida a la enfermedad como camino. Entonces uno cuando lee eso dice, ¿quién puede ser feliz con un diagnóstico de enfermedad? ¿Qué me está diciendo esta gente? Bueno, para la biodecodificación, si nosotros no hubiésemos activado ese programa psicobiológico de supervivencia, nos hubiésemos muerto ese día que tuvimos el shock traumático, que ahora vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Entonces, hablando un poco de la biodecodificación, ¿qué es la biodecodificación? Bueno, la biodecodificación se plantea como una terapia complementaria hoy. Hammer en su primer momento, que es el padre de la biodecodificación, no lo planteó de esa manera, ¿sí? Y por eso tuvo también muchos temas. Él lo planteaba como que la sola toma de conciencia del conflicto, o sea, se le decía al paciente con qué estaba asociada su enfermedad, desde la teoría, ¿no? Y desde el sentido de la biodecodificación, por supuesto, y ya la persona tomaba conciencia del conflicto y se curaba. Entonces, hoy la biodecodificación no se toma de ese lugar, no reemplaza el tratamiento médico, la persona elige qué tratamiento va a seguir, ¿sí? Después si va a ir hacia una vía más alternativa, medicina antroposófica, homeopatía, medicina china, o va a ir, por ejemplo, hacia lo que es la alopatía, va a ser decisión de la persona, del paciente. Nosotros no nos metemos en eso, pero sí es una terapia complementaria, ¿sí? Y creemos y lo vemos que las personas que están con diagnóstico de enfermedad mejoran muchísimo, ¿sí? Haciendo estas dos cosas en conjunto, por supuesto, no abandonando su tratamiento, y siguiendo, ¿no? Todo lo que el médico que ellos eligieron y que les resuena, ¿no es cierto?, acompañarlos en ese proceso y en ese camino, pero al mismo tiempo tomando conciencia del conflicto. Entonces, para nosotros la biodecodificación, ¿sí?, es entender el código biológico de la enfermedad. Cada enfermedad tiene un código biológico, ¿sí? Entonces, el bios, el cuerpo, nos está hablando. ¿De qué nos está hablando? De lo que le pasó a nuestro psiquismo, ¿sí? Porque para la biodecodificación, las enfermedades son psíquicas y no orgánicas. Y ese es el primer concepto que yo, que vengo de una facultad médica, ¿no? Fue como un cimbronazo. Porque, por lo general, ¿qué decimos? Le falló el corazón, le falló el riñón, y hablamos como el órgano con una falla, ¿sí? Un poco la medicina antroposófica y la homeopatía vienen a cambiar eso, porque se toma el cuerpo como sistema. Entonces ya no es un órgano aislado, sino es todo un sistema que está funcionando. Pero además, nosotros en la biodecodificación le damos mucha importancia al psiquismo, porque todo empieza en el psiquismo, ¿sí? Entonces, y ahora lo voy a explicar cuando veamos las fases de la enfermedad, ¿sí? Entonces, para nosotros las enfermedades son psíquicas y no son orgánicas, y lo que hacemos los biodecodificadores es un poco ser como Sherlock Holmes, empezamos al revés, porque la persona viene con un diagnóstico de enfermedad, ¿sí? Y a partir de ese diagnóstico nosotros como que subimos a lo que se llama la tríada, que ahora les voy a mostrar, que es una tríada que se habla de psique, cerebro y órgano, y tratamos de ver cuál fue el conflicto que tuvo la persona, ¿sí? Antes del diagnóstico para poder establecer, ¿sí? Justamente eh, cuál es la asociación que va a tener con el programa psicobiológico de supervivencia que se activó, en este caso con la enfermedad, ¿sí? Les voy a compartir un PPT para que miren un poquito las fases y poder explicarlas bien. Bueno, hoy, ahí está. Bueno, hoy la charla, como dice ahí, es de conflictos de separación, nido y sistema familiar, ¿sí? Tomé dos enfermedades, que es el vitíligo, lo vamos a ver, y la endometriosis, que ambas son hoy la mirada que tenemos de la biodecodificación, es esta mirada sistémica, ¿sí? Para hablar un poco también de psicogenealogía. Bueno, esto es la triada de Hammer, ¿no? ¿Quién fue Hammer? Bueno, Hammer fue un médico
en su momento muy renombrado, médico internista, profesor de la facultad, nació en Alemania, un hombre muy reconocido y respetado por la Sociedad de Médicos, ¿sí? Fue medalla de honor en su facultad. Y a raíz de un evento que tuvo, que fue la muerte de su hijo Dirk, una muerte no esperada porque su hijo no estaba enfermo, su hijo estaba durmiendo en una barcaza, en una fiesta, y tenía un barco muy cerca, ¿sí? Que estaba un aristócrata, y a modo de festejo disparó al aire, y esa bala, bueno, lo encontró a Dirk. Dirk pasó por un montón de operaciones hasta que terminó falleciendo. Y el doctor Hammer empieza a asociar ese evento de muerte de su hijo con el cáncer testicular que tuvo él meses después y el cáncer de mama que tuvo, entre otros cánceres. El primero que empieza es el de mama, la mamá de Dirk, o sea, la esposa de Hammer. Por lo cual él dijo, esto no puede ser casual, que nuestro hijo se muera y que después a los meses nosotros tengamos un diagnóstico de enfermedad. Para los que vayan a tomar la formación de biodecodificación, el cáncer de mama y el cáncer de testículo está muy relacionado con los hijos, ¿sí? Como conflicto. Bien, a partir de eso él se empieza a hacer todo un estudio, ¿no? Y lo primero que él hace es acercarse a el pabellón oncológico, ¿no? Estaban los pacientes oncológicos, porque lo que él tenía y lo que también tenía su mujer era un cáncer. Por eso van a ver que cuando lean las leyes biológicas a los que les interese, hablan mucho de la ley de hierro del cáncer. Pero les quiero contar que esas leyes hoy, de alguna manera, el nombre siguió por una cuestión de que así las nombró Hammer, pero que hoy se traslada a todo tipo de enfermedad. Lo que pasa es que él empezó trabajando con cáncer, específicamente con cáncer de pulmón, y lo primero que hizo fue empezar a hablar con las personas, ¿sí? Eh, Anotaba cuándo habían tenido el diagnóstico, y bueno, y lo primero que vio es que los factores predisponentes, como por ejemplo el fumar, había pacientes que habían fumado toda la vida y no desarrollaban el cáncer que él conocía, y había otros pacientes que no habían fumado ni habían vivido con un fumador pasivo y tenían cáncer. Entonces él decía, bueno, esto no lo podemos tomar como sí, porque hay gente que no fumó nunca y ni convivió con un fumador pasivo y también tenía un diagnóstico de cáncer de pulmón. Pero sí, él lo que decía es, bueno, si en el cerebro aparece todo, y él hablaba, ¿no?, del periodo de gestación, cuando estamos dentro del útero de nuestra madre, ¿no?, biológica, y se empiezan a través de las capas embrionarias a formar todos nuestros tejidos, él decía, si el cerebro comanda eso, también tiene que pasar algo a nivel cerebral para que justamente nuestros tejidos, cuando tenemos una enfermedad, sufren readaptaciones biológicas y orgánicas, una masa, un pólipo, una úlcera, ¿sí? Entonces él dijo, esto tuvo que haber sucedido antes. Y ahí se le ocurre empezar a preguntarle a los pacientes, ¿sí? Que tenía, qué les había sucedido, ¿sí? Y lo que él vio, que todo, lo que sí coincidían es que algunos se habían fumado, otros no, pero todos les había pasado el mismo tipo de conflicto, ¿sí? Entonces ahí empieza a hacer toda una investigación, él tiene varios colaboradores, su mano derecha en su momento era Sabat, que Sabat forma la escuela, ¿sí?, de biodecodificación en Canadá, porque ellos después tienen que escapar de Alemania, porque, bueno, fueron muy perseguidos por este tema, porque, bueno, había médicos que los apoyaban en todas estas teorías y médicos que no. Yo les aclaro que el doctor Hammer siempre quiso presentar esto a la junta médica. De hecho, si ustedes leen los tratados, están hechos justamente, ¿no? Y están en un lenguaje, ¿no?, para que lo lean personas que tienen, que saben de medicina, y presentó más de 6.000 historias clínicas. Y esto lo quiero aclarar porque para los que estamos por ahí o estuvimos o estamos en una cátedra de investigación, deben saber, ¿sí?, que nunca se presenta una muestra tan grande. Entonces, realmente, y bueno, y ahí lo que él mostraba, además de sus leyes, era cómo las personas habían tenido el mismo tipo de conflicto. Entonces, él dice que todo programa especial que se activa tiene un sentido biológico, y es lo que vamos a ver hoy en estas dos enfermedades que yo tomé. Hay un sentido biológico, ¿sí? Y tiene su origen en un DHS. ¿Qué es el DHS? Es el shock traumático, es el baldazo de agua fría, es ese cimbronazo que viene y que no me permite acomodarme al entorno, eso que me está pasando, y la única manera de que yo pueda seguir viviendo es activando un programa psicobiológico de supervivencia, o sea,
que es lo que en la alopatía llamamos enfermedad, ¿sí? Para él, su DHS y su síndrome de Dirk-Hammer que le pone en honor a su hijo Dirk, fue la muerte del hijo. Ellos no esperaban, ni él ni la esposa de Hammer, que su hijo de 19 años muriera. No estaba enfermo, ¿sí? Fue algo muy, ¿no? Imprevisto lo que les pasó. Y él dice que es un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, y que ocurre simultáneamente entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Yo no me voy a extender porque lo vamos a ver bien en profundidad para los que tomen y tampoco quiero en una charla abierta hablar de algo tan específico porque requiere tiempo, pero ustedes se podrán decir, bueno, ¿qué pasa en el cerebro? El cerebro, él lo que hizo fue eh, solicitar de los pacientes que había visto en su momento con cáncer de pulmón, meses atrás si tenían tomografías computadas. Y en las tomografías computadas se le observó algo que se llama foco de Hammer, que es un anillo concéntrico que aparecía. Y después, en el proceso de enfermedad, si los pacientes le habían repetido la tomografía computada, ya en el cerebro no estaba más el foco de Hammer. Cuando él contacta con la gente que era proveedor de los tomógrafos, les pregunta qué era eso circular que veía y ellos le decían que es un artefacto. Les cuento que siempre en toda técnica de diagnóstico hay un artefacto que las personas que, bueno, saben leer, sí, tanto, por ejemplo, una ecografía como una radiografía, hay ciertas cosas que uno no le presta atención porque dice esto no es patológico, esto es error de la técnica, ¿sí? Bueno, pero lo que pasa es que le contestan eso a Hammer, pero Hammer después dice, bueno, pero si esto desaparece, no es error de la técnica, porque tendría que estar siempre, y además veía que iba cambiando de lugar ese foco de Hammer. Algunas personas lo tenían el lóbulo temporal, otro el lóbulo frontal, otro el hemisferio izquierdo. O sea, ¿qué pasaba? Y sí, se dio cuenta que toda la gente que tenía tal enfermedad, no sé, carcinoma del cuello uterino, tenía el foco de Hammer ubicado en el mismo lugar. Entonces ahí él dice, bueno, indudablemente, cuando viene este shock traumático, en el psiquismo se empiezan a generar un montón de pensamientos que van a traer emociones aparejadas a esos pensamientos, ¿sí? Y en el cerebro se va a depositar un foco de Hammer en un lugar determinado que va a comandar en qué órgano o tejido es el que va a sufrir de mi cuerpo la adaptación biológica, ¿sí? Y orgánica, ¿sí? Entonces, un shock inesperado agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Es muy importante diferenciar lo que son los conflictos psicológicos de conflictos biológicos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predecir qué es lo que nos va a enfermar, ¿sí? Podemos trabajar desde la bio, desde la prevención. Por ejemplo, yo siempre les cuento a los alumnos, ¿no? Las mujeres que nos hacemos chequeos una vez por año, ¿no? Ginecológicos y mamarios. Así no me haya salido a Virals 4 y tengo que controlarme cada 6 meses un nodulito en la mama derecha, para nosotros, desde los biodecodificadores, ese nodulito no tendría que estar. Entonces la prevención sería, bueno, algo pasó en mi cuerpo que yo no me pude adaptar de otra manera que no siendo un nódulo, o lo mismo un pólipo, porque por lo general lo que suele pasar con las personas que vienen a consulta es que cuando nos hablan del pronóstico, nos dicen es algo bueno, no lo vamos a traer para biodecodificar. Por eso nosotros tenemos que ir a buscarlo, ¿sí? Esa información. O sea, la persona viene a traer algo que le preocupa, ¿sí? Y después puede ser que tenga otras cositas que, como le dijeron, no te preocupes, no es nada, lo vamos controlando, no lo van a traer a la consulta. Y nosotros, eso sí hacemos prevención, ¿sí? Porque, bueno, para nosotros todo lo que sucede en nuestro cuerpo trae una información, ¿sí? Pero nosotros no podemos predecir qué es lo que nos va a enfermar y qué es lo que no, porque no sabemos cuando venga ese DHS, ¿sí? Si va a ser un DHS o no, cuando venga esa cuestión, ¿no? En nuestra vida, ese baldazo de agua fría, si vamos a poder readaptarnos o no. Hay personas que nosotros vemos que les pasó de todo, ¿sí? Y que no se enferman nunca, y personas que les pasa un 1% que a las otras personas, les pasa a las otras personas y viven haciendo síntomas, saltando de un diagnóstico al otro. Y eso va a tener que ver con el factor individual, ¿no? La capacidad de resistencia que tengamos cada uno, las herramientas que nos dio nuestro sistema familiar. Bruce Lipton dice que los primeros 7 años de vida, el cerebro del niño está en un estado de hipnosis y absorbe toda la información, ¿sí? De todo lo que pasa alrededor. Y parte de esa información tiene que ver
cuando nuestra familia nos muestra cómo resuelve o no resuelve determinadas cosas que le pasan, ¿sí? Eso va a lo que llamamos cerebro subconsciente, y es lo primero que nosotros vamos a recurrir cuando tenemos un problema, ¿sí? Esto está comprobado en neurociencia, cuando tenemos un problema, por ahí puede haber varias salidas, pero no se nos van a ocurrir varias salidas. Se van a ocurrir una o dos opciones, a lo sumo tres, ¿sí? Y también el trabajo que nosotros hacemos como biodecodificadores es justamente mostrarle a la persona, ¿no?, la acuarela de posibilidades frente a situaciones también que les van pasando, ¿sí? Y que no es la opción A, la opción B. ¿Por qué pasa esto que hasta los 7 años el niño está observando? Porque esto pasa en la naturaleza. Si nosotros vemos el leoncito que sale a cazar con la mamá leona le está mostrando cómo caza, ¿para qué? Para que el día de mañana pueda aprender a cazar, qué situaciones son peligrosas en el ambiente, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Entonces, los niños, nosotros, niños por ahí no están a la intemperie como el hombre primitivo, ¿no? Por ahí, bueno, queremos decir los que estamos acá, ¿no? Porque en el mundo sabemos que hay muchas situaciones en este momento, ¿no? Países en guerra, niños desnutridos, nosotros nos tenemos que ir afuera, en Argentina también los hay, pero bueno, los que estamos acá no tenemos las necesidades básicas cubiertas y más con una formación, ¿no? Como hablamos de la pirámide, claramente lo que es alimentación, ¿no? Y abrigo y tener un lugar para poder dormir, lo tenemos. Entonces, desde ese lugar, por ahí esa observación no es tan importante, pero pensemos en el hombre primitivo, lo mismo, ¿sí? Había muchos peligros. Entonces, así como el leoncito tiene que aprender de la mamá leona a cómo sobrevivir al ambiente en el que está, el niño también. Y parte de esa supervivencia la muestra el clan. Por eso es tan importante los primeros años, ¿sí? Los primeros años de vida. Cuando nosotros tenemos un conflicto, la información que vamos a ir a buscar para poder resolverlo es fundamentalmente una información que tiene que ver con nuestro sistema familiar y lo que observamos en la primera infancia. Por eso es tan importante lo que le decimos a un niño. Cuando nosotros le decimos a un niño, ay, ¿por qué no sos tan inteligente como tu hermanito? El niño ahí está haciendo identidad, ¿sí? Y se está poniendo un traje, que es el que no soy inteligente, mi hermanito es más inteligente que yo, ¿sí? Y todo eso va a hacer que el día de mañana, como se pare en su sistema familiar, va a salir al mundo, ¿sí? Bueno, a mostrar, ¿no?, quién es desde ese lugar. Entonces, si yo me pongo el traje de desvalorización, voy a ser el hermano que sigue viviendo, no sé, con los padres con 40 años, todo el resto de los hermanos se casó, formó su familia, materializó, se compró su departamento, terminó la profesión y yo no puedo ni siquiera sostenerme, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que nosotros vamos a decirle a un niño y sobre todo lo que vamos a mostrarle, ¿sí? Porque eso después lo vemos a la hora de justamente en la vida adulta, cuando nos pasan ciertas cuestiones que también han pasado en otras generaciones, qué herramientas yo tengo para poder resolver o no esa cuestión, ¿sí? Por lo cual, no puedo predecir si algo me va a enfermar o no, pero sí, siempre les cuento a los alumnos que yo hago un historial de las enfermedades que tuvo la persona previamente, por más que ya se haya curado, porque ahí lo que me está mostrando es cómo percibe la persona en su realidad y qué situaciones la enferman. Hay personas que siempre se enferman, por ejemplo, frente a separaciones, ¿sí? Hay otras personas que, no sé, la pérdida de trabajo. Bueno, eso es conocer a la persona porque yo tengo que, con las entrevistas, poder entender cómo vivenció el conflicto, ¿sí? No lo tengo que ver desde mí, desde mi sistema familiar, desde mi percepción, porque yo soy otra persona, tengo otras herramientas. Y por eso muchas veces yo les digo a los alumnos, a veces hay pronósticos muy graves de enfermedades y a veces uno trata de buscar, porque me pasa que me preguntan, algo grave que le haya pasado. No asocian la gravedad de un pronóstico con la gravedad, porque lo que para mí por ahí no es grave, para esa persona era su mundo lo que le pasó. Entonces, no hay un correlato directo, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos mucho con la percepción y por eso agregué también este año en la formación las percepciones del ser humano desde la antroposofía, que me parece muy interesante para poder entender un poco mejor esto de que todos observamos el mundo de diferente manera, ¿sí? Por eso también tenemos el módulo de programación neurolingüística que lo vemos con esto de, bueno, qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que percibimos? Cómo el cerebro hace un filtro de información, ¿sí? Y todo eso es muy importante para poder entender justamente el conflicto, porque si hay algo que tenemos que hacer los biodecodificadores es en algún momento de las sesiones decirle a la persona por qué se enfermó, qué situación de su vida lo llevó a que se active su programa psicobiológico de supervivencia, ¿sí?
No puede pasar que un biodecodificador no llegue a eso. Y entonces para eso tenemos que hacer una entrevista muy detallada, exhaustiva, conocer muy bien el lugar que ocupa la persona en el sistema familiar, ¿sí? Ni hablar en las enfermedades que son hematológicas, las leucemias, las anemias, muy asociadas con el clan, por ejemplo, ¿sí? Las trombocitopenias, todos los problemas de coagulación, muy asociados con historias de separaciones en el clan, ¿sí? Clanes escindidos. Bueno, entonces, desde esto que les voy a compartir el cuadro de conflictos psicológicos y biológicos, que yo tenga un conflicto no significa que me vaya a enfermar, ¿sí? Yo puedo tener un conflicto, por ejemplo, con mi pareja y estar hablando constantemente con mi psicólogo, haciendo psicoterapia una vez por semana, y puedo estar 10 años así, no me enfermé nunca. O puedo tener un conflicto y enfermarme. ¿De qué va a depender? Bueno, de todo lo que hablamos recién, del transgeneracional, de las herramientas que yo tenga, ¿sí? De mi capacidad. Bueno, ese conflicto que yo puedo sostener en el tiempo y que me hago los estudios y me sale todo bien, o sea, que no hubo readaptaciones biológicas y orgánicas en mi cuerpo, es el que llamamos conflicto psicológico. No son generados con DHS, son de larga duración, previsibles y me permiten acomodarme en el tiempo, ¿sí? La persona puede contarlo a otras personas, es exclusivo del género humano, no lo compartimos con los animales, no generan cambios ni adaptaciones orgánicas ni cerebrales, ¿sí? Las cerebrales se refiere al foco de Hammer, ¿sí? Y su contenido se comprende bajo un marco social, cultural determinado y no representa una amenaza para la supervivencia. Sin embargo, en el conflicto biológico, como el que hablamos del doctor Hammer, y ahora vamos a poner un ejemplo con las fases de la enfermedad, la muerte de un hijo para Hammer y para la esposa de Hammer representó un conflicto biológico porque ambos se enfermaron, activaron un programa psicobiológico de supervivencia, ¿sí? En ella cáncer de mama y en el cáncer testicular. Entonces fueron generados por un DHS. Lo que se ha investigado es que por lo general lo que nos lleva a enfermarnos es el baldazo de agua fría. O sea, si lo vamos a ver como conflicto biológico, es algo que no lo veíamos venir, ¿sí? Es como algo que, ¿no? Que llamamos de Hammer síndrome, ese shock traumático, conflicto congelado, así lo van a encontrar, ¿sí? Y justamente es lo que yo suelo decir, baldazo agua fría. Esa noticia o eso que no me permite acomodarme porque no venía pasando, porque era impensado, porque era imprevisible. Y en ese momento, como entro en fase de estrés, que ahora vamos a ver qué es, lo vivo en aislamiento, en soledad, no puedo ni siquiera comentarlo con otras personas. Compartimos esto con animales y el hombre y animales porque son leyes entendidas en términos de evolución, compartimos con animales, son filogenéticos y arcaicos y generan cambios y adaptaciones cerebrales y orgánicas. O sea, cuando me voy a hacer los estudios, ahí empiezo a tener el diagnóstico. Sí hubo readaptaciones en mi cuerpo. Su contenido se comprende en términos de evolución y sí o sí, con esto que me está pasando en el afuera, lo estoy viviendo como una amenaza a mi supervivencia. ¿Y por qué lo estoy viendo como una amenaza, sí, a mi supervivencia? Porque actúa el sistema nervioso neurovegetativo, involuntario, inconsciente, que regula todas las funciones automáticas de mi cuerpo, ¿sí? E inconsciente, llamado el sistema nervioso autónomo. Por eso, la enfermedad es inconsciente. Si ustedes le preguntan a una persona que no tiene ningún libro de biodecodificación a la mano, no fue a hacer biodecodificación, tiene un diagnóstico de enfermedad, ¿con qué está relacionada su enfermedad? No lo va a poder decir, porque no es desde corteza, no es desde conciencia, ¿sí? Es inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que se activa es el sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué se activa el sistema nervioso autónomo? Porque es el sistema nervioso que justamente se activa cuando hay una amenaza a la supervivencia. Es uno de los más primitivos, ¿sí? ¿Está bien? El ciervo cuando está tranquilo y ve el león, huye. Es milisegundo, no se pone a pensar, ni siquiera, a ver, vengo en el león, no, ya sabe que el león no le puede ganar, que es presa y va a activar, ¿sí? Sistema nervioso autónomo y se va a poner, digamos, todo su cuerpo en disposición para el escape, para la huida, ¿sí? Porque es la única manera y la chance de sobrevivir al león es que no lo agarre. ¿Está bien? Entonces va a ir sangre a sus músculos, ¿se va a poner a comer en ese momento? Y no, porque está huyendo del león, ¿sí? Entonces no va a ir sangre al sistema digestivo, ¿sí? Va a ser vasoconstricción, ¿sí? Va a aumentar su frecuencia respiratoria para que le entre más aire y pueda, digamos, huir mejor, ¿sí? Del león. Entonces, es un sistema que nos va que se va a activar cuando justamente
veamos que está amenazada nuestra supervivencia. Entonces, amenazada nuestra supervivencia, uno la entiende en el mundo animal desde un animal que expresa y otro que no. Pero pensémoslo de que cualquier cosa que nos pase en el entorno es la sensación, ¿no? De decir, yo con esto que me está pasando no voy a poder seguir viviendo, ¿sí? Y por eso ahí vamos desarrollando en cada conflicto. Entonces, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso, ¿sí? Pero controla las funciones involuntarias, como los latidos cardíacos, la tonalidad de los vasos, ¿sí? La digestión. Nosotros cuando comemos algo, no le tenemos que decir desde corteza, bueno, ahora hace la digestión a nuestro estómago y a los intestinos. No, es algo que ya es mecánico, es automático, es inconsciente. Y dentro de esto tenemos dos fases de la enfermedad que están representadas por las dos partes del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático, que actúa cuando entramos en fase de estrés, nos prepara para la acción, es ese momento en el cual el ciervo no le queda otra que huir porque está, ¿sí?, el león persiguiéndolo. Hay un aumento del ritmo cardíaco, aumenta el ritmo de la respiración para llevar más oxígeno a los pulmones, para que ese corazón también, el ritmo cardíaco, ¿sí?, aumente la frecuencia de latidos, ¿sí?, para llevar más sangre, ¿sí?, al resto de los órganos, sobre todo a los músculos, que son los que tienen que activarse para la huida, para permitir mayor entrada de oxígeno, inhibe la actividad digestiva porque no se va a poder, digamos, a comer, no hay sueño, no me voy a poner a dormir, el ciervo en ese momento si está huyendo. Y el sistema nervioso parasimpático, que lo van a encontrar como parasimpático vago, porque está regido por el 10º par craneano, que es el nervio vago y que regula todo lo que son las funciones digestivas, pero sobre todo se activa mucho en lo que es el sueño. Por eso, la importancia de dormir, que lo habrán escuchado, ¿sí? Tendríamos que dormir 8 horas, porque es muy importante. Y también el horario, ¿sí? Si yo, por ejemplo, duermo 8 horas, pero me voy a dormir a las 4 de la mañana, ¿sí? No es lo mismo que me vaya a dormir a las 10 de la noche, porque la actividad del vago, ¿sí? No me quiero extender con esto, es diferente, ¿sí? Y nosotros tenemos un ritmo circadiano. Entonces, es muy importante el dormir. ¿Saben por qué? No solo para descansar, porque reparamos. ¿Qué reparamos? El estrés que vivimos en el día. Porque este sistema está actuando todos los días en nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un DHS, ¿sí? Entonces, recuperación del sueño, sistema nervioso parasimpático, estimula la actividad digestiva, fatiga, y las dos fases tienen análoga duración. Este es el gráfico que presentó el doctor Hammer. Estoy aceptando a algunas personas, por eso me van a ver que miro para, miro para el costado. Entonces, fíjense, digamos, en un día normal, si pudiéramos dividir el día, si yo paso 12 horas de estrés, tengo que pasar después 12 horas reparando en vagotonía. Sistema nervioso simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, los dos tienen análoga duración. ¿Bien? ¿Qué sucede? DHS, ¿sí? DHS podría ser, yo siempre pongo ejemplos, una persona que se queda sin trabajo, pero ya que hoy hablamos de PIR, pongamos otro ejemplo, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, vamos a agarrar una mujer, ¿sí? Que tiene su hijo se acaba de casar, y bueno, y sueña y piensa en cuándo van a venir los nietos, porque hay planes de tener, de esa pareja de tener hijos, y de repente su hijo viene y le da la noticia que se va a vivir a otro país. ¿Sí? Y que bueno, que les salió un trabajo y que van a formar su vida allá. Bueno, eso no significa que todas las personas que su hijo se les va a vivir a otro país se activen un programa, pero poniendo el ejemplo de que en esta mujer sea y lo viva como un conflicto biológico y no psicológico, porque es algo imprevisto, ella ya se imaginaba llevando a los nietos a la escuela, ¿sí? Pasando tiempo con su hijo, y de repente viene el cimbronazo de mamá, me voy a vivir al extranjero. ¿Sí? Bien. Eso se puede vivir como un DHS, es el baldazo de agua fría que el doctor Hammer también tuvo cuando recibió la noticia de la muerte de Dirk, de su hijo. Ahí, ¿qué pasa? Ahí entramos en lo que llamamos fase de estrés. Y empiezan todos los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos pueden ser, y bueno, y no sé, supónganse que, no sé, la mujer está en Argentina y se van a vivir a España. ¿Y cuántas veces puedo viajar a España? Y por ahí puedo viajar 1 o 2 veces al año y me voy a perder todo el crecimiento y no los voy a ver y no van a conocer a la abuela y no me van a conocer. Bueno, todas las cuestiones, todos esos pensamientos rumiantes, pensamientos obsesivos, recurrentes, es el momento en el que el foco de Hammer se va a colocar en un lugar del cerebro que después va a comandar qué tejido u órgano es el que con un sentido biológico va a sufrir la adaptación biológica y orgánica. ¿Y qué órgano podría ser? Bueno,
Si la mujer el conflicto lo siente porque ese es otro tema. Cada conflicto va a estar asociado con un sentido biológico, pero una misma situación nosotras la podemos vivenciar desde diferentes conflictos, ¿sí? Ahora les voy a poner un ejemplo, pero uno de los órganos, a la piel se le dice órgano, lo aclaro porque, bueno, ¿sí? Uno de los órganos que podría, por ejemplo, evidenciarse este conflicto es la piel con su primera capa, que es la epidermis. En la epidermis nosotros vemos los conflictos de separación, entonces va a ser un conflicto de separación, ¿sí? Porque su hijo se le va a vivir lejos. ¿Está bien? Dentro del conflicto de separación puede ser diferentes enfermedades, ¿sí? Puede ser algunas autoinmunes, puede ser una dermatitis, ¿sí? Bien, siempre que afecten, por supuesto, primera capa epidermis. Entonces, el tejido y el sentido biológico, al principio, en esta fase, la persona no tiene el diagnóstico, no, ni siquiera si fuese una dermatitis se levanta toda, ¿no? Como brotada o con pápulas o con eritemas, no nada, 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 ni se entera, pero está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? La ulceración de la piel. Pequeñas ulceraciones que son imperceptibles a la vista, pero hay una modificación. ¿Cuál sería el sentido biológico de ulcerar la piel? Dejar de sentir. En la piel nosotros es, ¿no? Lo que nos separa del resto a través de la piel. Bueno, vivenciamos los conflictos de la huella del amor, dice el doctor Hamel, las separaciones, las uniones, el desamor, la violencia, ¿sí? Todo es a través de la piel porque es la última, digamos, la última parte de nuestro cuerpo que está en contacto con los demás. Entonces, en la piel es la vida vincular, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, en este momento el sentido biológico sería dejar de sentir. Esas ulceraciones, ¿no? Porque estoy sintiendo mucho la separación con mi hijo, ¿no? En el caso de el ejemplo de esta mujer. Bien, ¿qué pasa? Si yo me paso en fase de estrés, llorando la noche porque mi hijo se va, no puedo dormir, no puedo, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona en fase de estrés? Porque dijimos que en fase de estrés, actuando el sistema nervioso simpático, no tengo hambre. Esto de famosa frase de se me cerró el estómago, ¿sí? Entonces no duermo, no descanso, bueno, me voy a morir. Entonces, por protección y como es un mecanismo de supervivencia el que se active el sistema nervioso autónomo para que sigamos viviendo con el conflicto, o sea, para que esta mujer siga viviendo a pesar de que su hijo se está yendo a otro país, porque lo sintió como amenaza a supervivencia, ¿sí? A su supervivencia, va un órgano o un tejido tomar el sentido biológico para que salgamos de acá, de este pensamiento rumiante de chakra corona, ¿sí? Esto yo lo explico en la clase en términos energéticos, en lo que es entropía y enetropía, y qué es lo que pasa cuando estamos acá en el psiquismo desconectados del cuerpo y después hay un órgano que va a tomar toda esa energía que tampoco va a ser algo en lo que llamamos fase de estabilidad del cuerpo, porque ese órgano que recibe más energía que los otros va a sufrir adaptaciones biológicas y orgánicas que son las que van a llevar a enfermarnos y ahí me levanto, ya paso a lo que es la conflictolisis o vagotonía, toda brotada y voy al dermatólogo, ¿sí? ¿Está bien? Ahí Ajá. empiezo a tener los síntomas. Entonces, esto se divide en una fase post-conflictolisis A, que no significa que el conflicto se haya lisado, se haya terminado, a veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, de todas maneras, por una cuestión de asegurarme, siempre, siempre, voy a mutear un segundo un micrófono porque estoy escuchando así, ¿me escuchan bien? Em, bueno, entonces, estoy mirando, ahí está. Pues estoy escuchando, sí, medios sonidos. Entonces, no significa que haya terminado el conflicto, puede ser que yo siga viviendo con el conflicto, pero de todas maneras voy a pasar a lo que es la vagotonía, que es la fase de reparación, y en las dos fases hay algo que se dice que es nada existe si es el contrario. Entonces, si hice hiposensibilidad en simpaticotonía, en vagotonía debe ser hipersensibilidad. Y ahí es cuando viene el prurito, me rasco, me duele, me arde, que son todas las, digamos, sintomatologías que uno puede llegar a tener en la piel, ¿sí? Las pápulas, los eritemas, las costras, ¿sí? Ahí voy al médico y tengo el diagnóstico. Entonces, los biodecodificadores nos vamos hacia atrás, porque fíjense, en el momento que recibimos el diagnóstico es acá, y el DHS estuvo acá. Entonces, ¿qué nos vamos? La mayoría de las enfermedades un año hacia atrás. Si le preguntamos a la persona que viene a consulta, ¿qué te pasó? No sé, el diagnóstico que tuve en el 2026 2025, ¿qué te pasó en el 2024? ¿Sí? Y vemos toda su vida en cuanto al 2024 lo que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces, una fase de matosa de reparación o calcificación, que es la que por lo general es la sintomática, la epicrisis o crisis epileptoide,
que muchas veces puede ser como una reducización de la enfermedad. Ahí en algunas enfermedades se da, por ejemplo, el cólico biliar, el ataque de asma, el cólico renal, ¿sí? Que uno dice, ay, esta persona está re estresada. No, la fase de estrés no me enteré, no tengo sintomatología, en realidad estoy en la epicrisis. Y después una fase de reconstrucción o cicatrización que va a depender del órgano. Como yo siempre digo, una persona que tuvo un infarto de miocardio, ese músculo cardíaco no se reemplaza por el mismo tejido. Por lo cual, la reparación, la reconstitución va a depender de la enfermedad. Y lo mismo con las enfermedades que queden crónicas, ¿sí? Entonces no voy a no voy a volver a recuperar, ¿sí? ¿Está bien? Eso va a depender de la enfermedad. Y después normotonía, que vuelvo a ese ritmo circadiano, ¿sí? De, digamos, la noche y el día, ¿no es cierto? Bien, entonces, para cada una de las enfermedades, están las dos fases, ¿sí? Eso lo estudiamos en biodecodificación, para los que vayan a seguir la formación, lo vamos a ver en detalle. Yo les contaba que yo no puedo predecir, o sea, Hammer lo que hizo fue ver el conflicto, ¿ok? O sea, el conflicto es lo que nos describen, y mismo los libros de biodecodificación. Después nosotros con la entrevista tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Frente a la muerte de un hijo, hay gente que va a hacer alguna patología en pulmón que está asociado a la tristeza. ¿Sí? Tristeza, por ejemplo, de perder un hijo, a los duelos no hechos, está muy asociado, por ejemplo, a las neumonías. Hay otras personas que por ahí tienen otro hijo y si su hijo le dicen que se murió de una enfermedad hereditaria, van a tener miedo que se les muera el otro hijo que quedó vivo. Ahí va a ir a riñón, va a ir al sistema urinario, porque es miedo. ¿Sí? Y si una persona está muy enojada porque siente que la muerte de su hijo fue injusta, por ejemplo, puede ser una persona que haya perdido un hijo porque, no sé, alguien iba manejando, alcoholizado y lo atropelló, ahí va a ir a los órganos que el sentido biológico tiene que ver con la ira, con el enojo, con la bronca y con la injusticia, que por ejemplo son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y la curvatura menor del estómago. Entonces, fíjense como un mismo conflicto que es la muerte de un hijo, según la emoción y los pensamientos que yo tenga que van a generar emociones, se van a vivenciar en diferentes órganos. Y esto va a tener que ver con el sentido biológico en cuanto a lo que, bueno, yo pensé, por eso las enfermedades son psíquicas, como dice Javi, no orgánicas, y las emociones bueno, que tienen que ver con estos pensamientos, ¿sí? Bien, ahí vamos al arminio. Miren qué lindo que es. Lo vemos blanco y lo vemos marrón. ¿Por qué lo vemos así? Bueno, el arminio sí que está en la naturaleza, es uno de los casos más estudiados de adaptación al ambiente, ¿sí? Es un carnívoro de la familia de los mustélidos. Uno lo ve así y parece como que le dan ganas de hacerle upa, ¿no? Y alzarlo, ¿no? No es para nada buenito, ¿sí? Se defiende, es salvaje, ¿sí? Por eso siempre lo aclaran cuando la gente se los quiere agarrar de mascota, es un animalito hermoso. Bueno, como es la familia de mustélidos, lo que se ha visto a lo largo del periodo de adaptación, ¿sí? Es que se vuelve marrón en verano, que es su pelaje, ¿sí? Fíjense que la parte de atrás es marrón y la parte delante blanco, y en invierno totalmente blanco, ¿sí? Esto se ha visto en otras especies, por ejemplo, en los ciervos, que no son aceptados. Ahora estamos todos viendo esos videos en Instagram del monito que no es aceptado, ¿sí? ¿Lo vieron? El monito ese que la mamá lo rechazó, ¿sí? Bueno, que está en todos lados, bueno, pasa eso muchas veces en la naturaleza. Entonces, los ciervos que no son aceptados, ¿sí? Por su manada, por ejemplo, también cambian el pelaje y se vuelven blancos. Te van a decir, ¿por qué me está hablando del arminio si es una clase de biodecodificación? Porque vamos a hablar del vitiligo, y el vitiligo está relacionado, y así como vemos en el mundo de la naturaleza, que para poder adaptarse, ¿sí? ¿Y por qué se adapta al ambiente? Para poder sobrevivir. Porque a lo largo de todas ¿no? Los antecesores, ¿no? Hasta que llegamos al arminio que conocemos hoy, en invierno eran cazados. Entonces, el volverse blancos es una estrategia de supervivencia porque se confunden con la nieve. Cuando nieva, no lo ves, te ves los ojitos marrones, se pone en la nieve, parece un pedacito de nieve. Entonces se esconde y son presa de los búhos y los zorros, que son sus depredadores. Entonces, de esa manera logró que no se siguieran, ¿está bien? Y que en época invernal no fueran cazados. Bien, entonces así como en la naturaleza no existe la enfermedad como horror, existe la adaptación, cada cambio biológico responde a una necesidad de supervivencia, en nosotros también. El cuerpo humano no es la excepción.
Entonces vamos a hablar de el sistema tegumentario y piel y del vitiligo, ¿sí? Bien. El sistema tegumentario y piel hablamos hace un ratito, ¿no? Los conflictos de la huella del amor en la piel quedan registrados, ¿no? Todo, desde el amor, el desamor, la violencia, la caricia, ¿sí? Se dice que la piel tiene memoria, ¿sí? Y cuando hablamos de memoria hablamos también de la historia familiar, de transgeneracional, y nosotros no me voy a extender, pero en biodecodificación vamos hacemos mucho hincapié en la etapa de proyecto sentido, que es antes de la concepción hasta los 3 años y sobre todo abordamos todo lo que son las etapas de gestación, lactancia y si hubo o no un movimiento de amor interrumpido con la madre, como dice Hellinger, si hubo separación, si hubo un bebé que nació prematuro y estuvo un tiempo en neo, separado de su mamá, si hubo un embarazo, digamos, que no fue deseado, ¿sí? Por alguno de los padres. Bueno, todo eso lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Porque la piel, el contacto y lo vincular, ¿sí? Bueno, es muy importante sobre todo en esa etapa, ¿sí? Y decimos que está la memoria de todo eso que pasó, ¿sí? También en la piel, ¿sí? Pues bueno, también lo abordamos de Proyecto Sentido, que justamente abarca desde antes de la concepción hasta los 3 años. La gran pregunta que siempre, no, por ahí me hacen es ¿por qué antes de la concepción? Bueno, eso lo explica un poco Lipton, no me quiero extender, pero él habla del útero tóxico y antes de la concepción, antes que un bebé sea recibido por el útero materno, es muy importante ver qué pasó previamente, porque las emociones que ha tenido la mamá, ¿sí? Cambian la bioquímica uterina, ¿sí? No es lo mismo una mamá que ese año perdió, no sé, a sus dos padres y queda embarazada, que una mamá que por ahí no tuvo ningún evento, ¿sí? Relacionado con eso. Entonces, bueno, todo esto, ¿sí? Que me pasó, va a cambiar la bioquímica uterina. Y eso se ve muchísimo en los estudios que hace Lipton en cuanto a bebés que han pasado estrés prenatal y madres que han pasado situaciones en la gestación y otras que no, ¿sí? ¿Cómo cambia esa bioquímica? Y esa bioquímica va a repercutir en el bebé, ¿sí? Por eso para la biodecodificación las enfermedades congénitas nosotros no es que digamos que sean por herencia, no, vamos a darle mucha importancia fundamentalmente a el ambiente uterino y lo que ha pasado la mamá, ¿sí? Durante ese momento y todo trastorno de desarrollo embrionario para nosotros tiene que ver con un conflicto materno, ¿sí? Y la verdad que si ustedes miran las enfermedades congénitas y el trabajo que hizo el doctor Hammer, cuando le preguntan a la mamá que tuvo, ¿no? Un hijo con enfermedad, alguna enfermedad congénita, le ocurrió eso. Es muy increíble el trabajo que hizo Hammer, ¿sí? Entonces, los conflictos de la huella del amor, en la piel queda grabado el amor y sus conflictos dejando huellas de las presencias de ausencias, y ahí vemos, ¿no? El sistema tegumentario y piel. El vitiligo, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito, ¿qué es el vitiligo, no? Bueno, en realidad el vitiligo, la gente cuando viene, ¿no? Con vitiligo, es más por una cuestión estética, no es que nos lo van a abordar desde un lugar como más, ¿no? Del tema de que les esté causando algún trastorno, ¿sí? Orgánico. Pero es una afección cutánea, sí, que lo que se ve es que se pierde el color, si hay una despigmentación en alguna zona. Hay gente que lo tiene en las manos, hay gente que lo tiene en la cara, lo que pasa es que hay mucha gente que desconoce del vitiligo. Ahora creo que se está hablando un poco más, pero al principio, hace unos años que no era tan común, porque era un 1% de la población que tenía vitiligo, hoy esa cifra aumentó. La gente que te decía, me pareció una manchita blanca, ¿qué es esa manchita blanca que tenés ahí? Entonces, bueno, gente que no sabe, eso lo llevaba como un estigma, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, en esta pérdida de coloración y de pigmentación, ¿sí? Se da por la ausencia de melanina porque en fase activa, en fase de estrés, lo que sucede es que se altera, la epidermis tiene dos estratos y uno es la capa basal, donde están los melanocitos, que es lo que nos da el color en la piel, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una pigmentación determinada. Entonces, como se altera esa capa donde están los melanocitos, lo que sucede, ¿sí? Es que se forman estas manchas blancas. Pensemos en el sentido biológico. ¿Cuál sería el sentido de que yo necesite ser blanca? Si pensamos en lo blanco, ¿a qué lo asociamos? A lo limpio, a lo puro. ¿Y por qué tengo que estar limpia y pura? Porque indudablemente mi conflicto tiene que ver con que me siento sucia. Y cuando digo me siento sucia, no hablo de que me siento sucia porque fui a la plaza y me embarré, ¿sí? No, sino me siento sucia con respecto a algo que tiene que ver con la moral. Por eso nosotros ahí el vitiligo está muy relacionado con el sistema familiar,
Por lo general, la gente que tiene vitiligo son excluidos del sistema familiar o son las ovejas negras los sistemas familiares. Y ahí hacemos el estudio psicogenealógico viendo la moral de la familia. Porque para algunas familias lo que puede ser sucio, para otras no. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo vengo de una familia en la cual hay varias personas que están presas, si yo caigo presa, por ahí mis padres no lo tomarían como un evento, ¿no? No natural para nuestro sistema familiar. Porque ya el tío estuvo preso, papá capaz estuvo preso 2 años, ¿sí? Ahora, si yo vengo de una familia en la cual nunca nadie tuvo ningún conflicto con la ley y yo voy presa, seguramente que va a haber alguna cuestión en la cual van a decir, es una vergüenza, ¿sí? Que Carolina vaya presa, ¿está bien? Está llevando el apellido a la ruina, por ahí escucho, ¿no? Bien, entonces, por eso es importante en el vitiligo ver la moral de la familia y qué es lo que está permitido y lo que no. Porque por lo general estas personas se sienten sucias porque fueron contra el sistema familiar en algo que no estaba permitido. ¿Dónde se establece la moral de la familia? En la generación de los bisabuelos, ¿sí? Por eso ahí vamos a ver y esta cuestión de estar fuera de la norma. Conflicto de pérdida localizada de pigmentación, separación fea de un ser a mano, porque primero se altera epidermis, que tiene que ver con la separación, con conflictos de separación, eh, y el estrato basal que están los melanocitos y por eso la despigmentación que les contaba antes. En coloración fea de mancilla o deshonro, o sea, hay enfermedades en la piel que están englobadas entre lo que son los conflictos de mora mancilla, ¿sí? Que son, por ejemplo, la rosácea, el vitiligo. Entonces ahí lo que buscamos es, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo que no está permitido, ¿sí? En mi sistema familiar? Separación deseada, conflicto de carga con la evidencia de suciedad, fealdad, conflicto de sentirse sucio en el interior. La solución biológica sería, bueno, me voy a hacer blanca, ¿sí? El lugar donde está localizado, la cara, es la identidad, es lo que somos. Si yo a ustedes me los encuentro, a los que veo en cámara, ¿sí? Los voy a reconocer por su cara. Ahora, si yo les muestro mi mano y ustedes lo mismo conmigo, no sé a quién pertenece esta mano, o sea, no puedo identificar por una mano la persona, la cara es la identidad. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con lo que nosotros somos, ¿sí? No es lo mismo en las manos. El vitiligo en las manos está asociado a, al trabajo. ¿De qué trabajo? Seguramente trabajo de algo que por ahí no está bien visto, o me gano dinero de una manera que en mi sistema familiar está mal visto, ¿sí? O trabajo de algo que no estaba permitido, con, por ejemplo, el vitiligo en la zona más del pubis, cómo llevo mi sexualidad, mi familia por ahí, no sé, marcaron que todos tenemos que ser heterosexuales y qué sucede si yo quiero vivir, ¿no? Y tener una elección diferente. Entonces siempre va a tener que ver con la zona, ¿sí? Y así como el arminio se adapta al ambiente, la persona con vitiligo se adapta al ambiente teniendo vitiligo, ¿sí? ¿Está bien? Separación y mancilla. Endometriosis. En la endometriosis, nosotros parte de lo que vemos son los conflictos de nido. Los conflictos de nido y toda patología en ovario, ¿sí? Perdón, en ovario, en útero y en trompas de falopio, y también en glándula mamaria, es lo que llamamos en biodecodificación conflictos de nido. Y por lo general lo vemos como enfermedades sistémicas son, ¿sí? Los miomas, los fibromas, los quistes de ovarios, las endometriosis, los pólipos uterinos. Entonces, si bien hay una situación de DHS que vamos a identificar en la persona que viene a consulta, también vamos a ver esta cuestión de que hay un correlato en el sistema familiar, ¿sí? En los conflictos de nido lo que vemos es que cuando vamos a las generaciones, sobre todo empezando por lo que es línea materna, vemos alto número de abortos en el sistema familiar en las mujeres de esa familia, hijos que se murieron a temprana edad, hijos perdidos, eh, eh, hijos que por ahí, bueno, muchos embarazos perdidos, abortos pueden ser intencionales o abortos espontáneos. Mujeres que fueron rechazadas del clan por ser madres, o sea, embarazos adolescentes y que fueron excluidas o echadas del clan, todas situaciones que tienen que ver con la maternidad, ¿sí? Y nosotros cuando vamos a ver la historia de esas mujeres, siempre encontramos en todo este tipo de enfermedades situaciones que tienen que ver con esto que les estoy contando que han pasado en las mujeres de esa generación y pertenecientes al sistema familiar, ¿sí? A diferentes generaciones. Entonces, enfermedad causada por la dispersión de fragmentos de la mucosa uterina fuera de su localización normal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el endometrio y células del endometrio que tienen que estar en el útero empiezan a migrar hacia otros lugares. Fíjense, migran a trompas de falopio, migran al ovario, ¿sí? Pueden migrar también hasta la vejiga, ¿sí? Bien.
El tema es que lo que las personas van, las mujeres van a la consulta porque tienen menstruaciones muy dolorosas, muchas veces les duele tener relaciones sexuales, con muchas hemorragias, y el tema también con la endometriosis, que es una patología que cursa con infertilidad. Entonces, si esa mujer estaba buscando ser mamá, también es un tema el diagnóstico de endometriosis. Sí, también puede migrar a peritoneo. Bien, pensemos en el sentido. Él, ¿no? Eh, Simbólicamente, el útero. El útero es como la casita, ¿no? Ahí vemos ahí el hornero, ¿no? Que hace nido. ¿Qué es el nido? ¿Es algo seguro? ¿Es algo cerrado? ¿Sí? ¿Para qué hacen el nido? ¿Sí? Los pajaritos. Para, bueno, ¿no? Proteger sus crías, ¿no? Esos huevos de que justamente, ¿sí? Estén expuestos al ambiente, que no vengan predadores y los coman, ¿sí? Entonces hay algo de seguridad de espacio cerrado. Lo que representa el nido para cada persona es muy particular. Eso lo tenemos que sacar en la entrevista. Hay mujeres que perciben el nido solo con la mujer y o sea, y su hijo, y hay otros que también forma parte de la pareja. Por eso nosotros simbólicamente el nido lo asociamos al hogar, a lo seguro, a lo materno, a la protección. Si yo tengo el diagnóstico de endometriosis y migran mis células del endometrio hacia otros lugares, lo que estoy diciendo simbólicamente es acá no se puede hacer nido. Y cuando digo acá, tengo que ver el lugar donde yo hago el nido, el territorio. Principalmente voy a mirar la pareja. ¿Con quién está casada esa mujer? ¿Cómo es su pareja? Si está en pareja, bueno, y si es una pareja que ejerce violencia sobre ella, si está enamorada de esa pareja, ¿sí? Pero también hay un correlato en acá no se puede hacer nido, y nosotros hablamos hoy de lo que se llama la memoria uterina. Cuando hablamos de la memoria uterina, no hablamos solo de la memoria uterina, de lo que nos pasó a nosotras en nuestra historia, en nuestro útero, ¿sí? Las que somos mujeres, sino hablamos de lo transgeneracional. Por eso se mira como una enfermedad sistémica. ¿Qué pasó con las mujeres de ese sistema familiar? Y ahí es cuando vemos si hay, y siempre en endometriosis, hay alto número de abortos, mujeres que no desearon ser madres, hijos que se murieron. Hay algo de sentir que lo que tendría que ser materno, seguro y calentito es todo lo contrario. Entonces, simbólicamente el endometrio va a empezar a migrar a otros lugares porque lo que está diciendo es acá no se puede hacer nido, hay que hacer nido en otro lado. ¿Sí? Entonces, nosotros primero abordamos de lo que es lo transgeneracional, viendo las historias de esas mujeres, de esa familia, ¿sí? Porque es lo primero que tenemos que hacer. Porque muchas veces la mujer que viene con diagnóstico de endometriosis tiene muchos deseos de ser madre, pero juega mucho toda esa historia, ¿sí? Pero hay algo ahí inconsciente de que, bueno, indudablemente las mujeres del sistema familiar no podemos mantener a nuestra cría segura, ¿sí? Porque no damos seguridad, porque estamos ahí por ahí interpelándonos en nuestro rol de madre, porque tuvimos una madre que no supo ser madre, todo eso lo tenemos que poder ver, porque hubo un movimiento de amor interrumpido con la madre, ¿sí? Porque hay miedo de que mi hijo no sobreviva y perder un bebé, por ejemplo. Entonces, por eso el endometrio migra hacia otros lugares, ¿sí? ¿Cuál sería el sentido biológico? El hogar está en otro lado, ¿sí? Y tenemos que buscar por qué. Por eso, la endometriosis tiene que sentir que el hogar en el que está puede poder gestar, sobre todo si está buscando ser mamá, ¿sí? Entonces, el cuerpo y su sentido biológico, el cuerpo no se equivoca, la enfermedad es la forma en que el organismo intenta adaptarse y responder a un trauma psicobiológico de supervivencia, y esto se integra, entonces integrando lo que es lo psíquico y lo orgánico en el mismo proceso, ¿sí? Y bueno, y nosotros cuando comenzamos, ¿sí? A comprender el sentido de lo que nos ocurre, ¿sí? Y esto es un poco la propuesta de la formación de biodecodificación, desde la mirada transgeneracional, desde una mirada sistémica, desde una mirada individual, de ver todo a lo largo de la vida. Nosotros hacemos todo un historial de la persona desde el momento de primera infancia, adolescencia, su primer amor, su primera relación sexual, sus parejas, su situación laboral actual, los trabajos que también tuvo en el pasado, ¿sí? Y esto, si empezamos a comprender este sentido de lo que nos ocurre, se abre la posibilidad de mirar nuestra historia con más conciencia, ¿sí? Lo que hacemos en biodecodificación es la toma de conciencia, y podemos crear nuevos movimientos, ¿sí? Para poder cambiar ciertas cuestiones de nuestra vida que no nos gustan, ¿sí?
Y nosotros en la formación lo vamos a hacer desde mirar el conflicto biológico, la historia personal, ¿sí? Y también desde la psicogenealogía, ¿sí? La formación tiene 14 módulos. Entre todo lo que vamos a ver los sistemas por sistema, porque cada sistema tiene sus particularidades. Y si bien las leyes de Hammer son generales, no es lo mismo hablar del sistema termointerior y piel, que el sistema endocrino, que el sistema cardiovascular, ¿sí? Y bueno, y es muy importante también hoy la mirada también de la epigenética. Los ejercicios, trabajamos con ejercicios de programadores que son ejercicios de programadores desde la PNL, pero adaptados para lo que es la biodecodificación. Y también tenemos los dos módulos de flores del sistema de Bush, que es un sistema australiano, que lo elijo porque si bien soy terapeuta floral de otros sistemas, realmente creo que es el que más se adapta a lo que es la biodecodificación, porque Ian White, que es su creador, tiene mucho trabajo hecho con médicos, ¿sí? Él es de Australia y en Australia hay como otra mirada, médicos alópatas también se permiten darle a sus pacientes flores, y ha revertido muchas enfermedades crónicas, ha estabilizado a los pacientes con enfermedades crónicas y se aborda por ahí no desde lo que es el grupo emocional, como por ahí lo vemos más Bach, sino desde el repertorio de síntomas, de enfermedades y además porque tiene un montón de flores y esencias que trabajan cuestiones transgeneracionales y no solo actúan sobre el cuerpo físico, sino que también van a ir al astral, van a ir al causal, van a ir al cuerpo etéreo. Y parte también de esta formación, nosotros vemos los 7 cuerpos del ser humano, entendiendo que no solo somos un cuerpo físico, ¿sí? Importancia de personas que tienen hepatitis a repetición. ¿Qué diría un médico antroposófico? ¿Qué pasa con el cuerpo etéreo? No mira solo el cuerpo físico. El hígado y el cuerpo etéreo son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos otra visión, otra mirada desde el cuerpo humano como un sistema, pero además de otros cuerpos y no solo el cuerpo físico. Y estas flores, que la toman los aborígenes australianos, son muy potentes y van a otros cuerpos. Entonces, por eso también elegimos el sistema de flores, porque además, como yo siempre le digo a los alumnos, nosotros estamos una hora con la persona por ahí en la consulta 2 veces al mes, una vez cada 15 días, pero la persona después, durante esos días que no me ve, ¿no? Como digo yo, sigue su psiquismo actuando. Entonces, tiene que irse, ¿no? A la casa con ejercicios desprogramadores para hacer, con flores para tomar, para continúe el trabajo, ¿no? En el periodo de tiempo que no nos vemos, ¿sí? También hay un módulo destinado a duelos, bueno, que va a estar a cargo de la licenciada María, la licenciada Albana, alguna de ellas dos les va a dar esa clase, son las dos muy genias y lo recomiendo. Y bueno, la mirada de biodecodificación, ustedes como saben, en este centro de latinoamericano de psicología holística tenemos una mirada sistémica, ¿sí? Vieron que está la formación de constelaciones, pero el centro es, además de psicóloga, es consteladora. Y bueno, un poco la propuesta es esa, porque la verdad es que cada vez más se está hablando de la importancia en el sistema familiar, también en la biodecodificación. Por eso es que le damos tanta importancia a la psicogenealogía, ¿sí? Y si yo quiero entender también cómo la persona mira su vida y la percepción que tiene, aislándola del sistema familiar, tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a tomar un lugar en el sistema familiar y eso tiene que quedar muy claro en la entrevista para después entender cómo la persona se posiciona en otras áreas de su vida, porque todo empieza por el árbol, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, como dice Hellinger, con el amor no basta si no hay orden y vamos a ver muchas en todo lo que es la formación, todo lo que trae el desorden, los vínculos disfuncionales, ¿sí? Por ejemplo, en cáncer de mama es muy importante ver cómo estaba ese sistema familiar. Después, sí, no me quiero extender en cáncer de mama, pero es muy importante porque además de ver la regla de lateralidad y ver esto de cómo si tengo digamos, el cáncer de mama en la mama izquierda o en la derecha, también tenemos que hablar de la percepción. Mucha gente tiene la percepción que su pareja, por ejemplo, es su hijo o que su padre es su hijo. Entonces uno espera encontrar padre en un determinado lugar, si soy diestra, soy zurda, y termina estando del otro. Si yo no hago un estudio del árbol antes de ir a buscar el DHS porque se enfermó, me va a dar mal, porque yo tengo que poder ver. Y eso se analiza con lo que se llaman las tríadas parentales, que es lo vincular, ¿no? ¿Qué lugar ocupa mi papá? ¿Qué lugar ocupa mi mamá? ¿Cómo yo percibo a mi papá y mi mamá? Nosotros trabajamos con la percepción. Si esa persona que viene a consulta me dice que percibió que a sus hermanos lo querían más que a él, yo voy a tomar eso, no importa después si la madre dice, no, nada que ver, yo los quiero a todos por igual. O sea, lo importante es lo que la persona
me trae a consulta, porque eso es como vive su mundo. Y eso es para esa persona la realidad. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos y el trabajo que hacemos es Acá el ponernos en el diente, zapato espera de un poquito. ¿sí? Y eso me parece que es muy importante porque justamente si llevamos bien la entrevista, como yo siempre le digo a los alumnos, no se van a equivocar y el DHS va a salir. Ahora, si yo en la entrevista me quedan huecos, no sé cómo repreguntar, ¿sí? No voy a poder llegar a eso, porque si hago una entrevista detallada, no exhaustiva, yo les doy, sí, como, bueno, un lineamiento, ¿no? De cosas que no pueden faltar en la pregunta. Proyecto sentido, hay etapas que sí o sí tengo que abordar, como para poder después, a biodecodificación vamos después, ¿sí? No empezamos hablando ya de cuál es el DHS. Esas eran las primeras, antes de la biodecodificación se planteaba en una sola sesión. Les cuento porque por ahí alguno de ustedes hizo alguna vez biodecodificación, fue una sola sesión y lo único que se hablaba era de la etapa proyecto sentido. O sea, se hablaba de, bueno, ¿cómo fue la gestación de tu mamá? Contame si pasó algo durante el parto y se terminó. No se hacía un abordaje de todo lo que es el sistema familiar. Hoy se mira desde otro lugar. Son varias sesiones, ¿sí? Y empezamos con un estudio de largo, por supuesto, ¿no? Del sistema familiar. Eh, Gabriela dice, disculpas, me desconecto sin cámara. Sí, no hay problema con las cámaras. Es un placer escucharte siempre, Caro. Hice la formación contigo. Ay, Flor Perry, sí, me acuerdo de vos. Claro que sí, hay varios alumnos. Hace 2 años, gracias siempre. Bueno, ahora se extendió y les cuento que para los que, bueno, para los que quieran, que hicieron por ahí la formación cuando duraba menos, si quieren tomar esos módulos nuevos, también está la posibilidad, ¿sí? Así que ahí nos avisan cualquier cosa, porque se fue extendiendo a lo largo de los años, ¿sí? Y aparte, bueno, agregué también más enfermedades, agregué el sistema nervioso, que no lo veíamos, ¿sí? Esclerosis múltiple hoy, las autoinmunes allá arriba están, ¿eh? Gente muy joven con esclerosis múltiple, y cada vez más. Yo estoy atendiendo varias personas con esclerosis múltiple, ¿sí? Son entre 30 y 40 años. Entonces, esclerosis múltiple, si bien antes hablábamos, ¿no? Cuando veíamos sistema osteomuscular, hay que dedicarle, ¿sí? Porque además la persona con la esclerosis múltiple es una persona que es un desafío para lo que son los conflictos de valorización, ¿sí? Porque uno ve que la persona con la esclerosis múltiple no tiene nada que ver, nada que ver con la desvalorización. Aparentemente eso es lo que pensamos cuando vemos, porque son personas exitosas que han sido, que son profesionales, que han terminado su carrera en tiempo y forma, muchos medallas de honor de la facultad, y viene la esclerosis múltiple y uno dice, ¿y la desvalorización dónde está? En ese lugar está la desvalorización. No se pueden salir de ese lugar, es sentirse presa y por lo general toman un lugar en el sistema familiar de mucho reconocimiento y de que no les permiten salir de ese lugar de perfección. Y eso es como una cárcel. Por eso simbólicamente después el cuerpo no puede hacer movimientos o no puede controlar los movimientos. ¿Sí? El movimiento es el movimiento que yo quiero hacer en mi vida, que es poder salirme de ese lugar. Entonces, como no lo puedo, mi cuerpo, ¿no? Habla por mí y toma el conflicto, ¿sí? Así que necesitamos sí o sí hacer digamos, abordarlo bien desde la psicogenealogía y bueno, todo eso son módulos que se tienen que ver aparte, ¿sí? Porque bueno, también hay muchas autoinmunes. Antes el lupus era raro, hay mucha gente con lupus, entonces hay que darle importancia por ahí a otras enfermedades. Que bueno, ¿por qué están las autoinmunes tan a flor de piel? ¿No? Pensemos, o sea, tan así las escuchamos tanto y antes no. ¿Por cómo vivimos? Pensemos en nuestros ancestros. Tus ancestros, ¿qué querían? ¿Eh? ¿Qué decía mi abuelo? Bien, tenés un pesito, comprá ladrillo para construir. Era la casa y la comida. ¿Por qué? Porque escapaban de grandes hambrunas, de guerras. Entonces era eso. Y hoy ya no es la casa y la comida. Quiero viajar, los chicos quieren la Play, la escuela privada, hay un montón de cosas que las generaciones anteriores no, en consumo, las redes sociales. Constantemente nos están mostrando todo lo que podemos consumir. Y los niños también ven eso, ¿no? Mami, comprame que salió la última Play. También hay un acceso a la información de un mundo que está en venta, ¿no? Bien, entonces ya no es solo la casa. Entonces, las enfermedades autoinmunes tienen que ver, son conflictos de valorización, pero que se dan fundamentalmente, ¿sí? En las cuestiones de competencia, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la competencia. Competencia no de que quiero competir o que quiero llamar, sino que somos pocos para poder acceder a eso y estamos todos compitiendo, ¿sí?
Y la autoinmune lo que sucede es que el sistema inmunitario, que es el que nos tiene que defender, yo siempre pongo el ejemplo, es como ir a la guerra con un batallón de soldados y que los soldados de repente se dan vuelta y me empiezan a atacar. Entonces lo que tiene que reconocer lo propio, ¿no? Y atacar lo ajeno, termina atacando lo propio, nuestros propios tejidos, con cascadas de inflamación o con anticuerpos. ¿Sí? Hay algo en la enfermedad autoinmune que tiene que ver con que yo no me acepto a mí misma. Y en esta cuestión de no aceptarme, tiene que ver por qué quiero algo que no puedo obtener, y ahí viene el tema de la desvalorización. Y las enfermedades autoinmunes están muy relacionadas con el sistema familiar. Hammer decía, no cualquiera se hace una enfermedad autoinmune, claro que no. Hay un correlato en ese sistema familiar en el cual siempre sentí que o mi familia me rechazaba, o mi familia me atacaba, o que no estaba a la altura de él. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el árbol. Fíjense cómo vamos siempre al sistema familiar, ¿sí? En las nuevas constelaciones, bueno, habla mucho de eso porque la genia de todo ese tema es la licenciada Mariela Marcino, pero vieron que las nuevas constelaciones se están constelando síntomas y enfermedades. Entonces, también, ¿sí? La persona elige, ¿no? Una persona por un síntoma, por enfermedad, y bueno, a ver, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene en el campo, ¿no? Entonces, esto es así, ¿sí? La importancia del sistema familiar hoy se está hablando mucho, va mucha gente a constelar enfermedades o síntomas, ¿sí? ¿Alguna duda, lo que quieran preguntar? Bueno, la formación empieza el sábado a las 10 de la mañana, quedan grabadas las clases, son 2 clases al mes, una el sábado de 10 a 3 y otra un miércoles de 7 a 9, ¿sí? Y yo, bueno, ya los que están acá, las alumnas, ya saben que es raro que me desconecte a las 3, yo me quedo contestando preguntas, por lo general, porque bueno, tenemos, ¿no? En la formación, se ríe Majo, María José. Claro, en la formación, bueno, en la formación, por ejemplo, de Majo había gente que era médica, gente que por eso primer acercamiento para estudiar algo, y claro, por ahí si no recuerdo bien cómo era un riñón, y yo me quedo, ¿sí? Porque la idea es emparejar el grupo y que todos puedan seguir caminando, como digo siempre, de la mano y que no se me quede nadie atrás. Entonces, si hay algún tema que hay que volver a explicar, o si hay algo que no entienden, ¿sí? Me suelo quedar contestando preguntas, pero se pueden desconectar, ¿sí? No es que se tienen que quedar conmigo a vivir ahí, ¿sí? Pero bueno, digo esto porque no soy una profe que está con el reloj. La verdad que no, no, no. Estoy muy presente porque para mí este es un tema muy serio y yo creo que puede haber dudas, porque por lo general, cuando uno escucha biodecodificación, parecería como que es algo así nomás, y no, cuando uno se mete a estudiar biodecodificación, tiene un nivel de profundidad que yo viniendo de una carrera médica, la verdad que me sorprendí, porque no me lo esperé tampoco con la primera vez que oí de todo esto. Y es un tema muy profundo que merece respeto y además porque estamos trabajando con personas, ¿no es cierto? Que van a venir a la consulta. Entonces, bueno, mi rol como profesora es que no sea un monólogo y que del otro lado, si hay alguna duda, poder ayudarlos y acompañarlos en ese proceso y bueno, y que no se desanimen, yo siempre digo, y pongo este ejemplo, Bourón es analista de sistemas, y es uno de los referentes hoy en biodecodificación, entonces no es que, ay, porque no estudié medicina no puedo hacer esto. No, no es así. Lo que sí, para hacer esto tenemos que ser responsables. O sea, hay un trabajo que tienen que hacer de ustedes, que es el de, después de las clases, poder ver lo que vieron en la clase, si quedó alguna duda y preguntarlo, ¿sí? Esto sí. Y siempre yo digo, antes del libro miran las clases, porque yo voy a subir mucho material, pero en las clases yo les cuento ciertas palabras que en los libros de decodificación están en castellano, pero si no se explican no se entienden. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, madre autoritaria. ¿Qué se refiere en Hammer con madre autoritaria? No escucha esa palabra, la entiende porque está en español, no está traducido. Una madre que golpea la mesa, no. Madre autoritaria se refiere a que hay desorden en el sistema familiar, que es una madre que está ocupando el lugar del padre, no está ocupando el lugar materno. ¿Sí? Entonces hay muchas palabras que tienen que ser explicadas. Si nosotros recibimos alumnos de otras formaciones, que a mí eso me da mucha pena porque yo tengo mucho respeto con lo que cuesta ganar el dinero para cada uno y que tengan que volver a tomar otra formación de biodecodificación en otro lugar porque no les quedó, no entendieron. Bueno, recibimos muchos alumnos y lo que sucede y lo que veo es que les explican los conflictos, pero no les explican cómo abordar los libros. Y todos los libros de biocodificación están abordados desde un enfoque biológico y médico. Si no le explico esas palabras y le explico el conflicto y nada más, cuando vayan al libro no lo pueden entender. Y el libro tiene que ser su caballito de batalla, porque hay enfermedades que ustedes vieron en la formación, pero tampoco es la carrera de medicina. O sea, que puede ser que les toque en consulta a una persona que justo la enfermedad esa no la vieron.
Entonces, la idea es que puedan ir al libro, entender la enfermedad y con lo que yo les di, que lo puedan entender perfectamente por más que esa enfermedad no la hayan visto, ¿sí? Así que por eso nos vamos a meter bastante en el lenguaje de biodecodificación, entendiendo palabra por palabra a qué se refería Hammer, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, ¿tienen alguna duda, lo que quieran preguntar? Muchos me pidieron la clase grabada, así que la estamos grabando. Después, si alguno la quiere volver a tener, la charla en realidad grabada me la piden, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y para los que se quieran anotar, también, bueno, no, nos escriben, ¿sí? Cualquier cosa, si necesitan información, ¿sí? Calculo que si están acá tienen el contacto, ¿sí? O alguno quiere que les dejemos algún teléfono. Si todos están acá, recibieron la invitación por algún lado, así que deben tener por el contacto, asumo, ¿sí? Si no, cualquier cosa me dicen y les escribo ahí en el chat, ¿sí? Soy Jerónimo, tengo muchas cosas que consultarte, pero serían para sesión. Jerónimo. Ah, Jerónimo. O sea, no para estudiar biodecodificación, vos querés una sesión, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Ah, claro, porque sí, seguro que alguno debe tener dudas de cada enfermedad, pero bueno, cada enfermedad se aborda desde, como ustedes vieron la complejidad, ¿no? Ahí hice como medio un resumen, pero en realidad hacemos todo un trabajo. Y otra cosa que yo les suelo decir a los alumnos es, porque ¿qué pasa? Cuando uno está estudiando biodecodificación, ¿qué sucede? La gente se entera y te empiezan a preguntar, ay, tengo algo en el ovario, ¿qué significa? Y yo siempre les digo a los alumnos, no anden tirando DHS por la cabeza, o sea, que le estoy dando la información a una persona en un contexto que no es una sesión y además no es lo primero que hacemos en videocodificación. Nosotros vemos en qué momento abordar el DHS. Primero hacemos todo un estudio psicogenealógico, ¿sí? Y para ver de qué manera yo se lo voy a comunicar a la persona con que está relacionado su conflicto. Porque está esto de que cuando se enteran empiezan a preguntarnos, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, bueno, mira, te puedo recomendar a alguien, ¿sí? Porque si yo lo conozco no lo voy a atender yo, obviamente, por una cuestión lógica, pero no estemos, ¿no? Eso es importante también, hay que tener un grado de responsabilidad, pues yo le digo eso y no sé ni cómo se queda la persona, ¿sí? Con eso que le dije. Entonces son cosas que todo lo que vamos a abordar, las temáticas tienen que estar en un contexto de sesión, ¿sí? Doro dice, toma cocines con cariño, lo mejor. Ya me tengo que conectar. Bueno, les paso, Ale, ahí la veo, Ale. Les paso, bueno, la charla después, ¿sí? Si la quieren compartir y si no tienen dudas, bueno, acá nos vemos. Gracias, bueno, por conectarse. Bueno, acuérdense, empieza este sábado y cualquier duda, si quieren info o lo que necesiten, nos escriben, ¿sí? Y se las compartimos, programa, info de la formación y también, bueno, si quieren la charla grabada. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos por conectarse. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ah, gracias, bueno, por todo lo que me están poniendo. Y bueno, cualquier duda no, nos escriben, ¿sí? Acerca de la formación, del programa. Bueno, que tengan una excelente noche. Después les pasamos la grabación, ¿sí? Chau, chau. Saludos a todos.